brillante sobre una reseña de la problemática de la ceniza de carbón en Puerto Rico y todo el conjunto también de datos que soporta y de evidencia este gran impacto para la vida humana y la vida también ecológica en la hermana así nación de Puerto Rico, y que nosotros estamos también con la desdicha de tener una problemática tan así impactante en nuestro territorio de República Dominicana, por lo cual el Caribe mismo está impactado por toda esta problemática. Para continuar, vamos a tener a la distinguida doctora Ruth Santiago, quien va a abordar la toxicidad y contaminación de la ceniza de carbón. Con nosotros la distinguida Ruth. Buenas noches, muchas gracias por la invitación al comité, a la facultad y a todos los que están sintonizando. Voy a mostrarle también unas láminas. Y ya mismo las ubico. Y voy a ver si lo puedo poner en pantalla completa. No sé, no tengo problemas para... Bueno, sí, voy a exponer un poquito sobre la disposición de cenizas de carbón de la Corporación AES en Puerto Rico, que hicieron bajo un pretexto de que el uso que se le estaba dando era beneficioso. Esta planta de AES, como saben, Puerto Rico es parte de la jurisdicción de Estados Unidos y es una de dos, o quizás ahora la única, que no tiene un lugar de disposición para estos, lo que llamados residuos de la combustión de carbón o cenizas, como le decimos comúnmente. Así que ellos alegaron desde un inicio que todas estas cenizas iban a tener uso beneficioso. Eso ha sido todo lo contrario realmente. Esto es solamente para mostrarles lo que es el sistema eléctrico de Puerto Rico. Acá abajo están las plantas, incluyendo la de AES, y estas son líneas de transmisión, etcétera, parte de la red eléctrica. Estas láminas, pues ya han visto, ¿verdad? Estas son algunas de las otras plantas en Puerto Rico, muchas de ellas queman petróleo, ¿verdad? Pero la de carbón, y bueno, ahora la mayoría quema gas, ¿verdad? El llamado gas natural, metano. Y estas son vistas de AES que ya han tenido buenas fotos. Esta es muy parecida a la que mostró Omar, la montaña de cenizas que ha acumulado en ocasiones AES en la planta y que aún cuando ha bajado algo, porque la están llevando a un vertedero, como señaló Omar, sigue habiendo una gran cantidad de cenizas en la planta, en los predios de la planta en Guayama. Desde un inicio, cuando comenzamos en estos procesos de lucha, cuando el pueblo de Puerto Rico se percató de el crimen ambiental que estaba cometiendo AES, tanto primero acumulando las cenizas en la planta, luego exportando algunas, intentaron inclusive exportar para Paraguay, en una conferencia de ingenieros en Paraguay en el 2005, y luego cuando empezaron a utilizarlas como material de relleno en carreteras y en otros proyectos, el doctor Osvaldo Rosario, que realmente debería estar aquí para explicar esta parte con más detalle, pues se percató, ¿verdad?, que esto era un problema muy serio, que inclusive la radioactividad de las cenizas era de gran preocupación, que las cenizas por definición son lo que no quema, ¿verdad? Y esos son prácticamente metales e isótopos radioactivos. Así que él desde un inicio coincidió con los estudios que sabemos que más o menos para la misma época estaba llevando a cabo la Universidad Autónoma de aquí de Santo Domingo, donde estamos participando. Este fue los resultados de uno de los primeros estudios que Osvaldo mismo supervisó y encontró todo este listado de metales pesados que todos sabemos, ¿verdad? Muy peligroso, arsénico, bario, boro,
manganeso, magnesio, selenio, vanadio. Eso fue en una sola muestra y como mencionamos, partículas alfa, 9.9 picocuries, que está por encima de lo que el estándar apropiado y aplicable que utilizan para los lugares llamados superfondos, ¿verdad? También partículas beta, tres veces el nivel del estándar para limpieza de lugares superfondos. Otras pruebas también que se han hecho, la Universidad de Vanderbilt le hizo pruebas al llamado Agremax, ¿verdad? Que a ese le puso un nombre comercial para tratar de pues mercadear estos residuos de la combustión de carbón, pero se encontró, ¿verdad? Que de nuevo, altos contenidos de arsénico, borón y la propensidad para lixiviar, para soltar esos metales pesados dependiendo del pH del terreno. O sea que esto, dependiendo de las condiciones en que se ubiquen, pueden lixiviar más una cosa o la otra, etcétera. Pero siempre hay una combinación tóxica de metales pesados y material radioactivo en las cenizas. Todos estos estudios y documentos se los podemos hacer disponibles y compartir para que los tengan. Queremos señalar que no es solamente la planta de AES, ¿verdad?, la que tiene este problema con cenizas tóxicas. Todas las plantas de carbón en Estados Unidos y a través del mundo generan estas cenizas tóxicas que el contenido y la composición exacta de unos metales sobre otros puede variar un poco, pero se ha encontrado en este estudio que hizo la organización Environmental Integrity Project el año pasado, encontró que en Estados Unidos, donde muchas veces se almacenan las cenizas en charcas de agua, le llaman impoundments, en el 91% de las plantas, ya sea en las charcas de agua o en el almacenamiento en tierra, 91% de esas facilidades contaminan cuerpos de agua, ¿verdad? Ya sea subterránea, superficial, es siempre, no hay forma segura de almacenar estas cenizas. De nuevo, el Duke University, otra institución académica reconocida de Estados Unidos, el doctor Van Gogh, encontró también, como se señaló anteriormente, estos metales pesados peligrosos, el cromo hexavalente, el selenio, el molibdeno, arsénico, vanadio, lixiviando y contaminando cuerpos de agua. Ay, perdón. Y los factores de riesgo son que tienen mucha variabilidad, pero son muy sensibles a la humedad, ¿verdad? Ya sea en contacto con agua subterránea, superficial, pluvial. Eso es lo que hace que entonces se movilicen, ¿verdad? Los metales pesados. Y entonces también se encontró, esto eran uno de los propios estudios de AES, que tenía elevados niveles de azufre, ¿verdad? Y entiendo que esa es la situación con la planta de Punta Catalina también, en términos de lo que han encontrado hasta ahora. Sabemos que en Puerto Rico, al igual que en República Dominicana, tenemos un clima húmedo tropical, ¿verdad? Eso entonces implica mayor riesgo. Pues, las caracterizaciones que se han hecho, a veces la industria utiliza una prueba no adecuada realmente para determinar el peligro, ¿verdad?, de estos componentes de metales en la ceniza, que se conoce como la TCLP o la SPLP. Esa no es la prueba adecuada. Ya sabemos que hay una prueba que se ha desarrollado en conjunto con la Agencia Federal de Protección Ambiental, conocida como la LEAF, Leaching Environmental Assessment Framework, que detecta más certeramente la capacidad de lixiviar los metales pesados de esta ceniza. Pues ya hemos establecido los componentes y entonces, ¿por qué queremos saber? Bueno, porque hay muchas rutas de ingestión o vías de ingestión de estas cenizas a tanto los seres humanos como al medio ambiente, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver. Espero que puedan ver esta lámina
Arriba van a ver en la esquina aquí izquierda, esa es la planta de carbón, y esta es la disposición en seco, como tenemos aquí en Puerto Rico y como aparentemente se está dando en Punta Catalina, y pueden ver toda la ruta, ¿no? Y todas las formas en que estas cenizas secas contaminan a través del polvo fugitivo, ¿verdad? Al suelo, a las plantas, a las cosechas, afecta la agricultura totalmente y obviamente llega al ser humano, especialmente el sistema respiratorio, de forma aérea, ¿verdad? Y entonces también puede llegar a través de la alimentación y cuerpos de agua contaminados. Múltiples vías de ingestión, ¿verdad? Por razón de esta forma de disponer. Igual con la forma en agua, ¿verdad? Sigue habiendo el mismo problema. Ya vieron esta foto, fue por muchos años AES, después de, creo que empezando como el 2007, 2008, empezaron a utilizar de alguna forma, el gobierno de Puerto Rico les dio el permiso para utilizar las cenizas como material de relleno en proyectos de urbanizaciones residenciales y proyectos comerciales de gran extensión. Y eso es lo que están viendo aquí, no solo en el proceso de construcción, el levantamiento de mucho polvo fugitivo, que sabemos es lo que lleva a la vía de ingestión, pero también el luego cubierto y hasta construcción por encima, que luego eso pasa al agua subterránea. Y esto en particular, aquí en Puerto Rico hay lo que se llama el acuífero del sur, y ya se ha comprobado que las cenizas de carbón utilizadas como material de relleno en todos estos proyectos de construcción, ¿verdad? Están en contacto con el agua subterránea. Y aquí pueden ver inclusive durante los procesos de lluvia torrencial, aflora de nuevo, y eso es un alcantarillado pluvial donde están entrando las cenizas. Y por la gran cantidad que se genera, no hay manejo seguro. En Estados Unidos sí hay un proceso que llaman encapsulado, donde algunas de las cenizas, una porción menor, no es la gran porción, pero hay una porción que se utiliza para construir bloques y ladrillos, pero el doctor Rosario muy bien nos señala que eso sigue teniendo posibilidad de exposición cuando se terminan esas construcciones, ¿no? Que se demuelen en ocasiones, o sea, hacen alteraciones, vuelve a exponerse. Esto es muy parecido al problema de las asbestos, ¿verdad? Aquí de nuevo vemos la charca que señaló Omar, que esta charca tiene conexión con agua subterránea, con canales de riego cercanos y cercanos al río Nigua también. Así que todo esto pues resultó ser un engaño, algo totalmente fatulo, y era una forma en que AES disponía ilegalmente de sus residuos, de sus desechos. De hecho, ellos ingeniaron un esquema donde le brindaban el transporte gratuito a ciertos desarrolladores, y no eran todos los que aceptaban este desecho, pero algunos, eran como 2 o 3, que supuestamente le compraban a 10 o 20 centavos la tonelada de cenizas, y era realmente una forma en que AES disponía de forma barata de sus residuos de carbón. Y en el contrato que tenía con estos proyectistas, no le permitía hacer otras pruebas al contenido de las cenizas. Estaba a esa disposición. ¿Y saben qué es? Porque no querían que se descubriese, ¿verdad?, la toxicidad. La EPA, la Agencia Federal de Protección Ambiental, que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico, por Puerto Rico ser territorio de Estados Unidos, en un momento dado creó un programa que promovía el uso de estos residuos, pero luego en su página, años después, cuando se empezó a descubrir
¿verdad? El efecto dañino, intentó de alguna manera subsanar y suspender la promoción de ese uso de cenizas. Pero como le hemos mencionado, se contaminó el acuífero del sur y lo tenemos comprobado en el lugar donde está la montaña de cenizas. Esa agua que está debajo de esa montaña está contaminada y ya han salido 3 informes confirmándolo. Y este último hallazgo es con arsénico y en cantidades significativas, ¿verdad? Por encima de los estándares de protección de agua subterránea. Y esto hace que se crea lo que llamamos una situación de injusticia ambiental, particularmente para las comunidades cercanas a la planta de AES, porque fue donde AES dispuso de la gran mayoría, ¿verdad?, de los residuos, mayormente dentro del mismo municipio de Guayama, Salinas, que colinda por el oeste, Arroyo por el este y algunos otros sitios cercanos, porque era más económico para ellos brindar esa transportación gratuita a los desarrollos en esos municipios en particular. Queremos señalar como posible estrategia que hay, por lo menos aquí hay, y me imagino que en República Dominicana también debe haber alguna disposición o alguna jurisprudencia que establezca que las comunidades políticamente organizadas tienen lo que llaman el poder público del Estado para salvaguardar la seguridad, la salud y el bienestar de los habitantes. Y bajo ese pueden invocar ese tipo de disposición para proteger, ¿verdad?, su población de esta disposición como material de relleno o de la forma que eventualmente vayan a intentar disponer, porque como han señalado, ¿verdad?, esta montaña no puede seguir creciendo indefinidamente. En algún momento van a intentar algún llamado uso beneficioso o secundario. Estos son algunos de los lugares, ¿verdad?, donde se dispuso. Son lugares que están sujetos a inundaciones, que como hemos mencionado, aquí lo ven, muy peligroso para, en términos de la lixiviación que se crea, ¿verdad?, de estos metales más rápido. También se ha contaminado agua superficial, ¿verdad?, porque sus descargas en la planta llegaron a la bahía de las mareas que vieron en las fotos. Y la EPA impuso una multa histórica a AES por ese tipo de incumplimiento. También, pues, no hay que dejar pasar, ¿verdad?, aunque estamos hablando principalmente de cenizas, que las emisiones atmosféricas de las plantas de carbón, por más tecnología moderna que tengan, siguen siendo muchos metales cancerígenos y que causan enfermedades respiratorias, muchísimos padecimientos a los seres humanos y al medio ambiente y a la fauna en el lugar que impacten. Sabemos que hay muchos casos, como llama la EPA, probados y potenciales. Se mencionó, y ustedes conocen, el de Arroyo Barril, pero también en Estados Unidos todo un pueblo, Pines, Indiana, se declaró como un lugar superfondo, que es de contaminación alta, por uso de cenizas de carbón como material de relleno también. En el caso de un campo de golf en Virginia, se contaminó el agua y se le llamó un caso potencial porque no era agua potable, pero no menos contaminada el agua con estos metales pesados de la ceniza. Ustedes saben que AES pagó en el primer caso $6 millones. Tenemos copia de este documento y evidencia. Alegan no tener responsabilidad, pero pagaron. Y todo esto redunda, si a ustedes le dicen que le van a proveer este material gratuito y que va a ser un gran material de construcción, no se lo crean, ¿verdad? Esto en última instancia termina en un desarrollo no sostenible que les va a contaminar cuerpos de agua y llegar, ¿verdad?, por las vías de ingestión a los seres humanos y afectar la salud pública. Quiero entrar ahora a algo un poquito distinto, pero es dentro del tema energético.
nosotros en Puerto Rico saben que pasamos por el huracán María y que nuestro sistema de transmisión y distribución se desplomó. Y pues esperamos que alguna de las lecciones aprendidas es que no podemos, ¿verdad?, contar con estas compañías, ¿verdad?, que vienen a traer estos proyectos de energía y promoverlos, como quizás en el caso de ustedes, en vez de Whitefish y Cobra sea Odebrecht, ¿verdad?, y otras compañías parecidas, porque están detrás de su lucro y no del bienestar público. Y ahora que estamos en Puerto Rico en esta encrucijada de qué hacer con nuestro sistema eléctrico, ¿verdad? Hemos recibido mucha presión, ¿verdad?, para hacer una llamada transición antes de ir a energías renovables con el llamado gas natural, con una compañía que se llama New Fortress Energy. Y hemos encontrado, ¿verdad?, que realmente el mito de la transición con gas natural ¿verdad?, no se toma en cuenta que en la medida en que haya más infraestructura de gas natural, hay menos posibilidad de realmente poder traer la energía renovable, que con el gas natural aún se depende mucho de la volatilidad de los precios, que es una sustitución de un grupo de contaminantes por otro, y, ¿verdad?, peligrosa. Así que hay mucha prueba pericial sobre los impactos y los daños de los compuestos orgánicos volátiles en el gas natural. Y por eso en Puerto Rico tenemos un movimiento de la sociedad civil que se conoce como Queremos Sol. Es una visión de lo que debe ser el sistema eléctrico del país, basado fundamentalmente en estudios y experiencias de profesores de la Universidad de Puerto Rico y otros peritos que nos recomiendan ir a las instalaciones solares en techos. Como Puerto Rico tiene tanta construcción desparramada, esperamos encaminarnos a una alternativa que no sea ni carbón, ni gas, ni petróleo, sino pues energía renovable, ¿verdad?, o especialmente ubicada en techos para no usar los terrenos agrícolas, porque ya eso es algo viable en términos de tecnología y de precios. Así que le doy las gracias y disponible para cualquier pregunta en el turno.